Hay una gente ahí, no va. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Por favor, esperemos. Bueno, realmente iniciamos a las 7, faltan unos 4 minutos realmente para iniciar. Indíquenme por favor si me escuchan. Eh, Voy a compartir pantalla y me indican también al chat, por favor, si me pueden, si la pueden ver. Emanuel, si está, puede abrir su micrófono a ver si le puedo escuchar. Hagamos una prueba. Un gusto, buenas noches. Tiene que deshabilitar su micrófono. Ah, sí, yo creo que yo activé la función de deshabilitarlo. A ver. Escríbame al chat entonces, a ver si me puede escuchar. Voy a escribir al chat un momentito. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Si es así, por favor, confírmenme. Ah, muy bien. Gracias. Pensé que no, que había algún problema con eso. Listo. Veamos, ahorita voy a compartir pantalla y, y me dicen si pueden verla también de igual forma. Ah, perfecto, muchas gracias.
Bueno, antes de iniciar y para los que están ya conectados, bueno, esta es una clase complementaria, una clase explicativa, donde ustedes van a poder decirme qué dificultades ustedes tuvieron a la hora de hacer el examen anterior, qué preguntas le fueron más complicadas, que le dieron mayor confusión a la hora de responder, para entonces en función de eso hagamos una revisión de lo que son las preguntas de examen y poder aclarar de igual forma también todas sus dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo haría para que ustedes me puedan, bueno, por el chat me pueden ir escribiendo cuando ya iniciemos antes de iniciar la clase? Bueno, lo primero que vamos a hacer es eso inicialmente. Ustedes puedan decirme, no sé si pueden habilitar ustedes sus micrófonos, por favor, alguien que me responda en el chat, para yo entonces irles dando la oportunidad de que ustedes puedan irme diciendo, explicando todas esas dificultades que vieron, esas confusiones de algunas preguntas. Buenas noches, Víctor. Sí, tal vez usted pueda habilitar el micrófono, porque ahorita ya no recuerdo si yo inhabilité todos los micrófonos de los participantes. Entonces, para ver de qué forma puedo, desde la sala de la clase, darle la oportunidad de que ustedes puedan explicarme verbalmente. Tal vez, Víctor, por favor, hagamos una prueba. ¿Puede habilitar su micrófono? Si no puede, por favor, dígame en el chat que no es posible, para entonces yo ver cómo puedo hacer. Dice que alguien me escribió, sí. Yo sí le oigo, pero usted creo que no. Emanuel. Emanuel me había escrito. Ya. A ver, voy a llamar a sistemas a ver qué pasa. Porque si Emanuel me escribió y me dijo que yo no le estaba escuchando. Vamos a ver. Un segundito. A ver qué pasa. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Ay, buenas noches. ¿Quién me habla por ahí? Jorge Jara. Jorge Jara. Ya, entonces ustedes sí pueden habilitar los micrófonos. Qué bueno. Ya, listo. Ahí en el caso de Manuel que me escribió, tiene que deshabilitar el micrófono en el caso de que deseen hablar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, para hacerlo de forma ordenada. Ahora, bueno, ahorita Jorge Jara nos ya dio la oportunidad de saber que sí pueden habilitar sus micrófonos y podemos hablar, ¿no? Al inicio de esta clase lo que vamos a hacer es que ustedes me digan qué problemas tuvieron con el examen anterior, qué dificultades tuvieron, si alguna pregunta le fue muy complicada o tal vez que tiende a confundir la pregunta. Entonces vamos a ver eso inicialmente para entonces dar paso a la presentación. Esta presentación la he hecho en función precisamente del examen que ustedes van a hacer próximamente. Entonces yo estaré subiendo esta presentación, resumen y repaso de todos los contenidos a la plataforma para que ustedes puedan de mejor forma tener todos los objetivos que van a ser objeto de evaluación, ¿ya? Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, de las personas que están conectadas, voy a ir persona por persona para que me digan si tienen algo que comentarme para entonces ir analizando esa parte ya de lo que dijimos. Bueno, voy a comenzar nuevamente con Emanuel, que es la primera persona que tengo aquí en mi chat. Y Emanuel, buenas noches. Dígame si puede habilitar su micrófono ya para que... Buenas noches. Buenas noches, ahorita sí le escucho.
¿Cómo está? Muy Bueno, bien, sí. en general hubieron, creo que me saqué como 6 en el examen de Ya, aquí de seguridad ocupacional. La verdad que ya. no recuerdo porque eran como 40 preguntas, pero Sí, pero yo pensé alguna que que usted recuerde. Ujú, como fueron como 4 materias, no ujú. recuerdo en sí. O sea, yo pensé que la tutoría iba a ser un bosquejo rápido Sí, sí, o vamos a íbamos a hacerlo ir, rápido, vamos a hacerlo o rápido, pero íbamos, bueno, yo quería primero consultarles a ustedes, a ver, tener una idea, a ver si tenían alguna dificultad. Ya. sí, o sea, yo pensé que íbamos a hacer directamente a irnos a basar específicamente en las preguntas Sí, del vamos a cuestionario. hacerlo. Esa era la duda. Bueno, aquí no pueden haber preguntas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es solo los contenidos que se les van a evaluar explícitamente, ¿ya? Esto que vamos a ver Ok, aquí, ustedes lo van a tener. Yo voy a subir esta presentación para que ustedes se guíen realmente de los contenidos que van a ser objeto de examen, ¿ya? Lo que está ok, aquí en esta presentación, para que ok, les sea más gracias. fácil. Bueno, Manuel, entonces ya puede, por favor, cerrar su micrófono para darle paso entonces a otros compañeros de la clase y también a ver si tienen alguna dificultad. A ver, Carlos Tomala, por favor, enciendan sus cámaras para poderles ver, por favor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Cuénteme, ¿usted tuvo alguna dificultad? ¿Recuerda alguna pregunta que le haya sido muy complicada o que sea de alguna dificultad? Sí, mi nombre es Carlos Tomalá, con acento en la última. Tómala. Ah, ya, perdón. Sí, Ya, yo me saqué 6.75 en la evaluación. ya. En sí, no recuerdo bien, porque a mí se me acumularon las 6 materias Ah, y lo no, mismo que pasó con Emanuel, ya. tampoco al momento tengo presente las preguntas. Ya. Pero Ok. Listo. me Bueno, va a no hay ayudar mucho. problema. No hay problema, muchas gracias. Entonces, bueno, si hay algún estudiante, porque me parece que puede pasar lo mismo con el resto de los estudiantes y vamos entonces a perder tiempo en esto. Por favor, los estudiantes que concretamente se acuerden de alguna pregunta o si alguna pregunta les resultó difícil o confusa a la hora de seleccionar una respuesta, por favor, indíquenme rápidamente y bueno, iniciaríamos ya posteriormente con los contenidos ya exactamente que van a ser objeto de examen, ¿sí? Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿quién me habla? Te saluda Caterina Ríos. Yo soy hija de un alumno suyo, pero lo que pasa es que mi papá, como es vigilante, está laborando, Ah, no se pudo conectar a la ya, clase. ya, entonces usted Pero asumió, tengo una duda de parte de él ya, que en comunicarme, el, sí. sí, en el cuestionario que yo quise, o sea, yo quise dar el examen, mi papá no le salió el examen, le salía lo siguiente: no hay suficientes preguntas en la categoría 12066 para crear la pregunta aleatoria. O sea, yo nunca pude dar el examen. Ah, no, pero ya eso es un problema de sistema. En ese momento, cuando pase eso, Caterina, llamar rápidamente al instituto, al personal de sistemas y hacer la consulta Por lo tanto, mi papá correspondiente. nunca pudo dar el examen de su asignatura. O sea, hasta el día domingo nunca se pudo solucionar lo de él. Ya. Él me indicó que preguntó y le habían dicho que era problemas en su asignatura, me indicó él. No, debe haber sido conectividad o algún problema. En ese caso, el sistema tiene que explicarles directamente cómo hacer realmente porque esos problemas ya son técnicos, ¿no? Entonces, va a haber una nueva oportunidad para volver a dar el examen. Sí, Y me tomaría exactamente. Esta clase es como para nota, hacer, sí. sí, una clase explicativa, complementaria, para que puedan salir de mejor forma en el examen, más claro, todo. Entonces, sí, esta clase es en función de eso. Muchas gracias, Caterine. Bueno, si no hay ningún otro estudiante, sí, perdón, que no le dejé hablar. Si hay algún otro estudiante
Pero ya, por favor, veamos las preguntas referentes al examen que ustedes hicieron anteriormente, para, si no es así, iniciar con la clase del día de hoy. Licenciada, muy buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, Yo, ¿cuál es su Ernesto nombre, Moreira, por favor? Ernesto Moreira. Ya. Licenciada, quiero hacer una pregunta. No sé, yo hice mi examen, pero me saqué como 5 y algo más, no recuerdo muy bien, ¿no? Ya. Pero muchas preguntas no estaban dentro de la materia de que nos dieron. Es decir, variaron muchas preguntas que estaban ahí. No habían dentro del A ver, programa. realmente la materia tiene mucho contenido, ¿ya? Entonces, en las presentaciones, realmente están todos, de las presentaciones se sacaron todas las preguntas para el examen, ya no es nada que estaba fuera de lo que ahí se subió a la plataforma. Entonces, precisamente para eso es que yo el día de hoy les traje una presentación resumen para que ustedes tengan de forma más específica ya los objetivos que van a evaluarse. Entonces, por ende, voy a subir esta presentación, como le dije al inicio de la clase, para que ustedes puedan estudiar de mejor forma, ¿ya? Entonces, sí, dígame. La plataforma está abierta para dar el examen, de si uno tiene que estudiarlo y hasta cuándo puede uno dar este examen. Creo que el examen, a ver, para no darles una respuesta incompleta o que esté incorrecta, al final de la clase les rectifico ya la fecha del examen, ¿sí? Ya, para que esté abierta la plataforma y uno le pueda realizar el examen. Exactamente, sí. Ustedes tienen que revisar en la plataforma. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias, Julio. Y entonces, sin más, vamos a iniciar ya, porque me parece que ustedes no se acuerdan, muchos o otros tienen otras problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar la clase entonces del día de hoy. A ver, miren. Si recuerdan, la asignatura tiene diferentes temas, ¿ya? Vamos a ir por cada tema explicando lo que va a ser objeto de examen, vamos a poner algunos ejemplos, cómo pudieran ser algunas preguntas en base al contenido que se va a ver en la presentación, y al final ustedes pueden, si tienen dudas, bueno, podré atender sus dudas y todo lo referente a esto. Bueno, sin más, vamos a empezar. A ver, miren. Comenzando con el tema del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Aquí, ¿qué vamos a ver? Es decir, ¿qué se va a evaluar en el examen? A ver, lo primero sería el concepto de calidad de vida del trabajo, ¿ya? El concepto como tal. Entonces, como pueden ver, es muy fácil lo que sería a la hora de hacer una pregunta con respecto a este tema del concepto. ¿Qué es la calidad de vida? O si se le pregunta, por ejemplo, completar y se le ponen dos opciones, por ejemplo, pudiera ser comportamiento organizacional y clima y calidad de vida laboral, y cuando ustedes se cercioren que este es el concepto, efectivamente ustedes van a seleccionar la calidad de vida laboral, ¿ya? Que no es más que la promoción y mantenimiento del mayor nivel posible de bienestar mental, físico y social de trabajadores y trabajadoras en todos los puestos de trabajo a través de lo que es la prevención, el control de los riesgos y la promoción de la salud, ¿ya? Ahora, ya analizando el concepto de calidad de vida laboral, vamos a ver que existen 4 grandes grupos dentro del término de calidad de vida laboral, es decir, factores como los factores individuales, los factores del medio ambiente de trabajo, los factores del trabajo y de la organización y los factores del entorno social laboral. Estos 4 grandes grupos tienen, a su vez, dentro de cada uno, diferentes aspectos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dentro de los factores individuales, aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos el equilibrio trabajo-familia, tenemos todo lo que tiene que ver con la satisfacción con el trabajo, el desarrollo laboral profesional, la motivación del trabajo y el bienestar en el trabajo. Es decir, están dentro de ese gran grupo que es los grupos dentro de los factores individuales, ¿ya?
A ver, continuamos con los factores del medio ambiente de trabajo. Ahora, dentro de este, vemos que están las condiciones y el medio de trabajo, el medio ambiente de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Pasamos posteriormente a los factores del trabajo y de la organización, que dentro de este vemos todo lo referente al contenido, al significado del trabajo, lo que tiene que ver con la retribución económica por el trabajo, la autonomía y el control en el trabajo, la estabilidad laboral y la participación en la toma de decisiones. Y finalmente, los factores del entorno social laboral lo componen lo que es las relaciones interpersonales, la retroalimentación, el apoyo organizacional y el reconocimiento. Como pueden ver, esos grandes factores tienen a su vez estos aspectos que lo componen, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la productividad y la eficacia laboral. Aquí, que es importante que ustedes sepan los conceptos, ¿ya? Los conceptos de eficacia, los conceptos de eficiencia, los conceptos de productividad. Literalmente, como están aquí, se les va a preguntar, por ejemplo, como yo les decía, por ejemplo, una pregunta puede ser completar, y ahí le pongo una raya, capacidad de alcanzar las metas que la compañía se dispuso a alcanzar. Y le pongo, por ejemplo, eficiencia en un inciso A, un inciso B, productividad, y un inciso C, eficacia. Ustedes tienen que seleccionar el concepto que corresponda, que en este caso, bueno, ha sido eficacia, ¿cierto? Otro aspecto también que va a ser objeto de examen es, por ejemplo, se les puede hacer preguntas de verdadero o falso, ¿ya? De si ustedes consideran que una determinada afirmación es verdadero o falso. En este caso, yo les pudiera preguntar, por ejemplo, si estos tres términos, es decir, los conceptos de eficacia, eficiencia y productividad, son términos que se encuentran muy relacionados entre sí o no. ¿Ya? Entonces, esto pudiera ser, le estoy poniendo ejemplos de cómo pudiera ser las preguntas, ¿no? Cómo pudieran ser las preguntas. Si yo les digo, por ejemplo, que estos términos están muy relacionados entre sí, les digo verdadero o falso, ustedes tienen que seleccionar en función de lo que ustedes han estudiado en esta presentación, ¿cierto? Entonces, a ver, otra pregunta pudiera ser, en base a los tipos de productividad que yo le pregunto, marque la respuesta correcta, es decir, ¿cuáles son los tipos de productividad que existen? Por ejemplo, le pongo productividad parcial, le pongo otras productividades que realmente no son, pero ustedes realmente tienen que escoger la productividad parcial que realmente sí está aquí dentro de este grupo, ¿cierto? Entonces, también está la productividad de factor total, la marginal, la total y la laboral. Como pueden ver, las preguntas que yo como ejemplo le estoy diciendo son en base a la presentación, ¿ya? Para que ustedes puedan de mejor forma estudiarla y ver los contenidos. A ver, los factores influyentes de la productividad, es decir, que van a mejorar la productividad en la empresa. Son, por ejemplo, la calidad de los productos, de los procesos, de la organización, las entradas que van a servir para esos procesos que se van a desarrollar en la organización, las salidas, que ya es todos los componentes de información que se van a requerir para el proceso, la tecnología, la organización como tal, con todos los roles, las funciones del personal, los recursos humanos, factor importantísimo para el desarrollo de una empresa y por ende de la productividad, y las relaciones laborales, es decir, tener buenas relaciones laborales en la organización. Básicamente, aquí es lo mismo, se le va a preguntar qué factores son los que influyen en la productividad y se va a escoger cualquiera de estos que están aquí. A ver, seguimos entonces con el comportamiento organizacional individual, que es otro tema. Aquí, otro concepto que se le puede preguntar es el concepto de comportamiento organizacional, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a mencionarlo, donde el comportamiento organizacional es un campo de estudio, que lo que se dedica es a investigar el impacto de los individuos, de los grupos que se forman en las organizaciones y todas las estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, dentro de nuestras empresas, ¿ya? Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización, es decir, que se cumpla
todo lo que se ha planificado en esa organización. Pero básicamente es el concepto, ¿ya? Ahora veamos los aportes que han hecho algunas ciencias sociales a lo que tiene que ver con el comportamiento organizacional. Aquí vemos la primera, que sería la ciencia política, que ya es la que se dedica específicamente a estudiar todo el comportamiento del individuo en la organización, los grupos dentro de un ambiente político. La antropología, que es la ciencia que va a estudiar al hombre, sus actividades, la cultura en los diferentes ambientes. La psicología es otra ciencia que ha aportado mucho al comportamiento organizacional, que no es más que la ciencia que estudia todo lo que es la conducta humana y también su predicción y su control. Así como, por último, la sociología, que es la ciencia que estudia el sistema social de los individuos y el papel que desempeñan ya en la organización. Entonces, bueno, estudiarse esto, ustedes saben esto que está aquí en la presentación, que básicamente eso es lo que se le va a preguntar en específico, qué aportes y qué ciencias son las que han aportado al comportamiento organizacional, que ustedes pueden ver aquí en la presentación. Entonces, bueno, pasando ya a los componentes que integran el comportamiento organizacional, aquí vemos que están las influencias ambientales, vemos los procesos individuales, vemos los procesos de grupos interpersonales y los procesos organizacionales. Básicamente es esto, ya, también de igual forma que se le puede preguntar, ya, ¿qué componentes conforman el comportamiento organizacional o cuáles constituyen componentes del comportamiento organizacional? Y ahí serían las influencias ambientales, bueno, esto mismo que ustedes pueden ver aquí. A ver, en el caso de la personalidad, es también un factor importante en lo que es el comportamiento de todas las organizaciones. Vemos que tiene como base la conducta de cada individuo, ¿ya? Y fundamentalmente la que integran las organizaciones, ¿no? Entonces, esto también puede ser objeto de una pregunta referente a la personalidad. Ahora, los rasgos de la personalidad. Es decir, hay varios rasgos que podemos clasificarlos en rasgos físicos o biológicos, ¿no? En rasgos psíquicos o psicológicos y en rasgos socioculturales o axiológicos. Entonces, en los rasgos físicos, bueno, aquí están lo que tiene que ver con la raza, con la estatura, con el tipo, color de piel. En los rasgos psíquicos o psicológicos tenemos todo lo que tiene que ver ya con el carácter de la persona, con el temperamento, la capacidad intelectual, entre otros aspectos. Y en los rasgos socioculturales vemos todo lo que tiene que ver con la educación, la cultura, los valores de esa persona y también lo que tiene que ver con la herencia y el ambiente en el que se rodea esa persona. Entonces, igual forma, todas estas presentaciones que están aquí, de estas presentaciones van a ser, como he dicho en varias ocasiones, las preguntas, ¿ya? A ver, hay 5 dimensiones de la personalidad, ¿ya? Que son la extraversión, la afabilidad, el sentido de responsabilidad, la adaptación emocional que tenga esa persona ante determinadas tareas, su motivación y los intereses, es decir, el interés de esa persona que está intrínseca en su personalidad. Estas son las 5 dimensiones que tendría la personalidad, ¿ya? Entonces, de aquí se le pudiera preguntar, por ejemplo, ¿cuáles serían las dimensiones de la personalidad? Como ustedes pueden ver, aquí están en específico. Perdón. Y bueno, que son 5 dimensiones de la personalidad. No son 10, no son 4, como pueden ver aquí en la presentación. Luego entrando ya en lo que es la percepción de cómo vemos las cosas, ¿no? No es más que la organización e interpretación de la información captada por nuestros órganos sensoriales, es decir, nuestra vista, es decir, a través de nuestros ojos, del ambiente que nos rodea, ¿ya? Por eso es que decimos que no todo lo que percibimos es real. ¿Y por qué decimos esto?
porque hay factores que influyen en esa percepción. Cada persona ve algo de manera diferente y por eso es el comportamiento que asume esa persona en determinadas situaciones. Y ahora, ¿qué factores son los que van a influir en la forma que vemos y observamos las cosas, ¿no? Primero vamos a hacer una selección de los estímulos, ¿ya? Donde aquí está presente, por ejemplo, las actitudes de cada persona, los intereses, la escala de valores, las necesidades de esa persona, ¿ya? Posteriormente, otro factor que puede influir en esa percepción de cómo vemos las cosas es a la hora de cómo vamos a organizar esos estímulos que nos está lanzando el medio que nos rodea, ¿no? Puede ser que vamos a agrupar una figura, un objeto, una imagen, ¿ya? En función de lo que nosotros realmente vemos en ese momento. Lo vamos a categorizar de alguna forma, lo vamos a delimitar, o tal vez en una silueta, en un fondo, también lo vamos a percibir de manera diferente. También está la situación, es otro factor que influye en la percepción. Es decir, en el momento, en las circunstancias que estemos viviendo, también vamos a ver de manera diferente las cosas. La interpretación también en ese momento que le demos, o la debida atención o no, también puede cambiar la percepción de lo que vemos. Ya, ahora, finalmente tenemos un factor que influye en la percepción, que es el autoconcepto o el concepto personal de nosotros mismos, ¿ya? Y que ¿por qué está dado este? Es decir, por nuestras experiencias previas, por nuestros intereses, nuestros motivos ya muy personales, de nosotros intrínsecos, de nosotros mismos, y también de la percepción que tenemos respecto al mundo y al ambiente que nos rodea. Entonces, estos son los 4 factores que influyen en la percepción, o sea, la selección de los estímulos, luego la organización de los estímulos, la situación y el concepto personal. Esos son los factores. Ahora, ¿quiénes lo integran? Estos cuadritos que ven abajo de cada uno de ellos son los aspectos que conforman ese factor, que también pudiera ser objeto de pregunta en este caso. Vamos a ver también lo que tiene que ver con el aprendizaje. A ver, como vemos, el aprendizaje se puede adquirir por 3 teorías fundamentales, que son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social, donde en el condicionamiento clásico se va a basar técnicamente en lo que es la teoría del estímulo-respuesta. Es decir, en función de lo que estemos viviendo, así vamos a actuar. El condicionamiento operante, donde es la que afirma que la conducta es una función de la consecuencia. Y donde el aprendizaje social, que es la última, ya es una extensión de ese condicionamiento operante de la que mencionamos anteriormente, y se fundamenta en que la gente aprende, ¿no? A través de lo que es la observación, el contacto directo, la experiencia directa, a través de lo que percibimos individualmente, ¿ya? Entonces, esto, para que ustedes conozcan, con respecto a estas 3 clasificaciones, estas 3 teorías de cómo aprendemos. Las actitudes también, que forman parte también de todo lo que es el comportamiento organizacional, donde las actitudes podemos decir que son hábitos de pensamiento que condicionan nuestras reacciones y nuestra conducta con respecto a un objeto, una persona, un hecho o una situación. Entonces, también se les puede, cuando ustedes vean concepto de la presentación, también se les va a evaluar estos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la actitud? O completar, se le pone una raya y se le dice, por ejemplo, son los hábitos de pensamiento que condicionan nuestras reacciones, nuestra conducta. Entonces ustedes tienen que seleccionar de otras opciones, pero bueno, ustedes ya van a saber qué son las actitudes, ¿cierto? Ahora, hay 2 tipos de actitudes fundamentales que asumen las personas en determinados momentos, que son las actitudes positivas y las actitudes negativas, ¿ya? Entonces, bueno, siempre debemos asumir, por ende, una actitud positiva ante las cosas para que todo salga bien y haya un desarrollo y una productividad en la empresa adecuada.
Ya entrando en lo que es el comportamiento del grupo, es decir, de los grupos que se conforman en las organizaciones. Aquí vemos que los grupos pueden ser de dos tipos, es decir, grupos formales y grupos informales. Dentro de los grupos formales tenemos los grupos de mando, tenemos los grupos de tarea y tenemos los grupos temporales con plazo fijo. Ahora, dentro de los grupos formales, vamos a tener, como habíamos dicho, los grupos de mando. Aquí, lo que lo diferencia de los otros es que son grupos tradicionalmente determinados por lo que son las relaciones formales de autoridad y que están definidos en el organigrama. Eso también se les puede preguntar, así mismo como está en la presentación, ¿ya? Se les dice, son grupos tradicionalmente determinados por las relaciones formales de autoridad y están definidos en el organigrama. Ustedes van a seleccionar entonces si es un grupo de mando, si es un grupo de tarea y así. El grupo de tarea, donde son grupos definidos por organización y formados por personas que ejecutan determinadas tareas o funciones. Y finalmente los grupos temporales con plazos definidos que se forman para ejecutar ciertas tareas específicas y que tienen una duración definida, como por ejemplo las comisiones. En el caso de los grupos informales, aquí vemos que están los grupos primarios, los grupos de interés, los grupos de amistad, los grupos de coaliciones. E igualmente, a continuación aparecen quienes conforman esos grupos informales, ¿ya? Y la descripción de cada uno de ellos. En este caso, los grupos primarios, aquí lo que lo caracteriza, por ejemplo, es la camaradería, la lealtad, y que bueno, sus miembros tienen valores en común, que comparten en común. Tenemos los grupos de intereses, donde son los grupos de personas que se unen para enfrentar problemas similares o tal vez para alcanzar un objetivo común. Tenemos también los grupos de amistad, que en este caso son grupos de personas que ya van allá, van más allá de un entorno laboral y que también tienen relaciones sociales. Y las coaliciones, bueno, que según investigaciones recientes han revelado que ese nivel social puede afectar también la formación de alianzas estratégicas en las organizaciones. Y bueno, ya pasando al tema de lo que es la motivación y la satisfacción laboral, aquí vemos las maneras de motivación laboral, que también de igual forma todo esto va a ser objeto de examen, donde se les va a preguntar específicamente cuáles son estas maneras de motivación laboral. No voy a mencionarlas porque están ahí enumeradas específicamente, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, entrando en lo que es la autoestima, aquí vemos que se pudiera hacer, por ejemplo, alguna pregunta relacionada, por ejemplo, con el verdadero o falso, si la autoestima es el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. Pues eso pudiera ser un ejemplo, ¿ya? De lo que es la autoestima, es decir, hacerle una pregunta sobre eso. También de cuáles son los componentes de la autoestima, es decir, que integran la misma, que es como son el autorrespeto, el autoconcepto y el autoconocimiento. También se le puede preguntar alguna, por ejemplo, se le puede preguntar cuál es el conjunto de percepciones cognitivas y actitudes que la gente tiene de sí mismo. Y aquí vemos que en el autoconcepto sería la respuesta porque es de la descripción que se está mencionando, ¿ya? Pasemos entonces a los tipos de autoestima. Sabemos que hay tres tipos, es decir, de alta autoestima. Un momentito, por favor.
Licenciada, no se le escucha, tiene desactivado el audio. Pidió disculpas porque está recibiendo una llamada. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Realmente no me había dado cuenta que había dejado desactivado el micrófono. Bueno, continuamos entonces con los tipos de autoestima, ¿cierto? Donde hay personas en la organización que tienen estas características de cada persona, ¿no? Y lo clasificamos en alta autoestima, baja autoestima y autoestima inflada. Y si entonces, bueno, estas personas que tienen una alta autoestima, ¿cuáles son sus características? Bueno, que saben, por ejemplo, qué cosas pueden hacer bien, qué pueden mejorar, se sienten bien consigo mismas, expresan su opinión, no temen hablar con las otras personas, a relacionarse. Es decir, esto va a ser también objeto de examen, ¿sí? Se les va a preguntar los tipos de autoestima y las características de las personas que tienen alta autoestima, baja autoestima o autoestima inflada. Por eso les pongo en la presentación todas esas características que ustedes pueden distinguir de una persona con alta autoestima, con autoestima inflada o baja. Entonces aquí vemos en las siguientes presentaciones, por ejemplo, las personas con baja autoestima, vemos que por lo general son personas indecisas, que se les dificulta tomar decisiones, que tienen miedo a equivocarse, entre otras, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, no las voy a mencionar todas, pueden estudiarlas cuando se suba esta presentación a la plataforma, ¿ya? Tenemos también aquí otras características de las personas con baja autoestima, con autoestima inflada, que son las personas, por ejemplo, que piensan que pueden hacerlo todo, que no necesitan la ayuda de nadie, que creen tener siempre la razón, que no se equivocan. Entonces, esto nos ayuda a detectar cada persona y cómo vamos a manejar las relaciones en la organización. Para eso el estudio de los tipos de autoestima en esta asignatura, ¿ya? Entonces, bueno, aquí les dejo las características de los tipos de autoestima para que ustedes la estudien, porque sí va a ser objeto de examen, ¿ya? Ahora, el concepto de clima organizacional también va a ser objeto de examen, donde es la percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización, de una empresa, y que establecen diversas interacciones en un contexto laboral. Ese es el concepto de clima laboral, donde en las organizaciones vemos que hay diferentes elementos que van a integrar ese clima organizacional, como son, por ejemplo, los elementos personales de los empleados, los elementos grupales de la organización, los elementos conductuales, los elementos estructurales y los elementos organizacionales. Entonces, también se les puede preguntar, por ejemplo, qué elementos integran el clima organizacional de los que mencioné, y también se les puede preguntar, por ejemplo, de cada uno de esos elementos la característica de ellos. Por ejemplo, son las percepciones, actitudes, personalidad, valores, aprendizaje y el estrés de cada persona que integra la organización. Mencione o marque qué elemento del clima organizacional es la que corresponde, ¿ya? Entonces ustedes van a marcar, por ejemplo, elementos personales de los empleados, ¿ya? Dentro de todos estos que se les van a también a mencionar, pero en el caso de esa característica en específico, como pueden ver, sería esto. Entonces es importante que se lean, se estudien qué sería básicamente ese elemento, por ejemplo, elementos personales de los empleados, cuáles son, por ejemplo, los elementos estructurales, que serían las macro y microdimensiones, así para que ustedes puedan efectivamente elegir uno de estos elementos. Ahora, hay dos tipos de clima organizacional, es decir, está el autoritario y el participativo, donde en el clima autoritario es el que impera ya lo que es la inseguridad entre los empleados, desconfianza, temor por este mismo clima que impera en la organización, de ordena y mando, básicamente, que es un clima autoritario. Y el participativo, bueno, ya aquí las personas pueden decidir sobre cosas intrínsecas de la empresa,
pueden también hablar abiertamente sin ningún temor, donde hay un clima de confianza en toda organización, básicamente. Ahora pasemos al tema de la comunicación y la toma de decisiones. Aquí importante también el concepto de comunicación, es decir, ¿qué es la comunicación? No más que el proceso de transmisión y recepción de las ideas, de la información y de los mensajes. Y bueno, las funciones principales de la comunicación, que no son más que el control, que la motivación, que la expresión de emociones y la información. Entonces, de igual forma se les puede preguntar cuáles son las funciones de la comunicación y ustedes tendrán que escoger una de estas que están ahí, que se menciona en la presentación. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la comunicación? Es decir, hay técnicas que nos van a ayudar a mejorar esa comunicación y que sea efectiva, es decir, que llegue la información que estamos transmitiendo. Como podemos ver aquí está el acompañamiento, la retroalimentación, la empatía, la repetición, el lenguaje sencillo, escuchar atentamente, propiciar confianza mutua y crear las oportunidades para esa comunicación. En el caso de la toma de decisiones, que también es parte de lo que tiene que ver con la comunicación, que sea efectiva, aquí vemos que es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias acciones, realmente entre varias opciones, un curso de acción. Entonces, básicamente, esta pudiera ser una pregunta, ¿ya? Donde se les pida que seleccionen cuál es el concepto, entre otros conceptos, el de la toma de decisiones. Ahora pasemos a lo que es el conflicto en las organizaciones, donde también tenemos otro concepto, que es el de conflicto, donde decimos que conflicto está ligado a discordia, a divergencia, a disonancia, a controversia o antagonismo. Donde hay procesos que nos van a ayudar a resolver determinados conflictos. ¿Cuáles son estos procesos? Es decir, la fuga o evasión, el impasse, ganar o perder, la conciliación y la integración. Aquí les dejo, no voy a profundizar tanto porque es muy extensa la presentación, pero pueden estudiarlo ustedes de mejor forma. Aquí vemos que los conflictos pueden tener tanto consecuencias negativas como positivas, es decir, los efectos que puede producir ese conflicto. Dentro de los efectos positivos, beneficiosos que tiene un conflicto puede ser, por ejemplo, un aumento de la cohesión del grupo, es decir, de la unión, va a propiciar una unión del grupo dentro de las organizaciones, va a crear lo que es la innovación en las organizaciones también, en nuestras empresas, el cambio, generar un cambio positivo de mejora ya en lo que se está haciendo en la empresa y cambios en las relaciones también entre grupos en conflicto. Va a mejorar todo esto. Y en el caso de los efectos negativos, es decir, las consecuencias negativas y destructivas que tiene un conflicto, son, por ejemplo, la frustración, la pérdida de energía, la disminución de la comunicación, es decir, ya no va a haber ya la comunicación adecuada en el caso de, como consecuencia negativa, ¿no?, de un conflicto que pueda traer, y las confrontaciones ya que pudieran llegar incluso a ser hasta físicas, ¿no? Y bueno, pasando ya al tema de lo que es la seguridad, los conceptos ya básicos de la seguridad industrial, vamos a hablar también de los comités de seguridad. Vamos entonces a pasar ya a este tema. A ver. Aquí vemos otro concepto que va a ser objeto de evaluación, es el de la seguridad industrial, que no es más que el conjunto de normas, de procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como mantener las instalaciones, los materiales, maquinarias y equipos, herramientas en buenas condiciones. Ahora, entremos a otro concepto que es el de enfermedad profesional. Como sabemos, son ya afecciones crónicas que ya van a permanecer por vida en nosotros, si es causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión que realizamos
y como resultado de la exposición a factores de riesgo que nos pueden producir o no una incapacidad laboral. Ahora, las enfermedades profesionales, para saber realmente que son enfermedades, eso lo debe dictar el médico ocupacional de la empresa, o si tenemos en la empresa, por ejemplo, un servicio médico externo que ha sido contratado, tal vez por el que no se requiera. Una pregunta. Sí, perdón, sí. Dígame. Resolución CD 513, ¿qué significa? Es una resolución que existe en el Ecuador, 513, donde aparece este concepto. Es lo que significa de referencia, ¿ya? Pero no, eso no va a ser objeto de evaluación. Lo que va a ser objeto de evaluación realmente es el concepto como tal, ¿ya? Ok, listo, muchas gracias. De nada. A ver, ya lo tengo presente para quitarlo y que ustedes no se confundan, ¿sí? Eso lo vamos a hacer también. A ver, se van a considerar enfermedades profesionales, como les decía, las que detecte el médico ocupacional de la empresa, o tal vez tengamos un servicio médico externo, porque por el número de trabajadores no se requiera tener un médico a tiempo completo, por ejemplo, en nuestra empresa. Entonces, él va a ser el especialista que va a evaluar realmente si estamos padeciendo una enfermedad profesional. Recuerden que la enfermedad profesional es producto, es decir, la vamos a adquirir porque de acuerdo a las funciones que estamos haciendo en nuestra empresa, ¿ya? Entonces, el profesional va a sacar de un listado de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no se va a inventar que la sordera, por ejemplo, es una enfermedad profesional cuando no está en ese listado. Ya, hay un listado oficial emitido por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde dice cuáles son las enfermedades profesionales. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes también lo sepan. Está en la plataforma también, para su conocimiento, si quieren después revisar las enfermedades profesionales que ustedes puedan adquirir, pero que realmente no se les va a preguntar como tal en el examen. Estos ejemplos sí, que voy a mencionar a continuación de enfermedades profesionales, se les van a preguntar específicamente en el examen. Por ejemplo, tenemos en el sector del transporte, que son estos ejemplos que he escogido, tenemos, por ejemplo, enfermedades causadas por vibraciones. Porque como ustedes saben, generalmente en el caso de los conductores, de los choferes, permanecen mucho tiempo manejando, conduciendo un vehículo, donde en la vía, por problemas, por ejemplo, en la vía, hay muchas vibraciones, o tal vez en los conductores operarios del sector de la construcción, por ejemplo, que manejan equipos pesados, que también vibran mucho por las actividades que se realizan, o tal vez porque el equipo no tiene un mantenimiento adecuado y vibra mucho el sistema del equipo. Entonces, todo esto puede causar enfermedades asociadas a las vibraciones, como son trastornos musculoesqueléticos, tendones, huesos, toda esta parte, ¿ya? Y en el sistema nervioso central periférico. Tenemos otra enfermedad profesional que pueden sufrir, por ejemplo, el personal del sector del transporte, como son la siderosis. En el caso, ya no el caso, por ejemplo, de los conductores ni los choferes, sino, por ejemplo, el personal que trabaja en talleres, tal vez, donde tengamos una empresa de transporte que haya talleres, que se le dé mantenimiento a los equipos. Puede ser la siderosis una enfermedad profesional, por ejemplo, para los mecánicos, para el personal que está directamente en talleres. También las enfermedades pulmonares causadas por aluminio. Estos son ejemplos que escogí así, esporádicos, para que ustedes tengan una idea de cuáles pudieran ser enfermedades profesionales, ¿ya? Dentro de ese listado que les mencioné. Y el síndrome del túnel carpiano, que como pueden ver en la imagen, esto lo padece mucho el personal administrativo que está en oficina, con una computadora el día entero, con el mouse, es decir, que está en la computadora. Entonces un movimiento repetitivo que causa como si fuera una, ¿cómo decirles? En los tendones del brazo, de la muñeca y el brazo, causa mucho dolor. Ya no va a haber una presión normal de la mano, va a perderse
la fuerza en la mano. Es un ejemplo que le pongo para que usted tenga una idea. Pero bueno, básicamente esos son los ejemplos que pudieran ser objeto de examen, ¿ya? De enfermedades profesionales. Entonces pasemos a lo que es los accidentes laborales. Aquí también importante el concepto de accidente laboral, donde es todo suceso imprevisto, repentino, es decir, que ocurre de momento, que va a darse por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral, por supuesto relacionada con nuestro puesto de trabajo, que nos va a ocasionar lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o hasta la muerte. Es decir, hay accidentes laborales que la persona, por ejemplo, se fractura un pie o se fractura un brazo, pero hay otros accidentes que podemos perder, por ejemplo, la falange de los dedos o podemos perder alguna parte del cuerpo en ese accidente ya, o la muerte. Entonces, para hacer ya una explicación más específica. Pero básicamente lo que se va a evaluar es el concepto, ¿ya? Ahora, eventos calificados como accidentes de trabajo. Esto también va a ser una pregunta, es decir, vamos a hacer varias preguntas con respecto a si se va a considerar accidente de trabajo o no. Por ejemplo, si yo les digo, el que se produjera en el lugar de trabajo fuera de él con ocasión o como consecuencia del mismo o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro que conte en el IES. Y yo les voy a preguntar si este evento se califica como accidente de trabajo. Y ustedes efectivamente, como pueden ver aquí, es considerado accidente de trabajo esta situación. Y así, los que aquí se mencionan, que bueno, no los voy a mencionar porque son bastantes, aquí en la presentación pueden estudiarlos. Los eventos calificados como accidentes de trabajo, está este, que a veces no lo tenemos en cuenta, que es el accidente in itinere o en tránsito, es decir, cuando nosotros nos dirigimos de la casa a nuestro centro de trabajo o de nuestro centro de trabajo a nuestra casa. En ese trayecto, si el trabajador sufriera un accidente, se va a considerar como accidente laboral, ¿ya? Entonces, a veces no tenemos en cuenta eso. Por eso estudiarse todos estos eventos que son calificados como accidentes de trabajo. De igual forma, estudiarse los accidentes que no se van a considerar de trabajo, como es, por ejemplo, cuando el trabajador está en estado de embriaguez o bajo la acción de alguna droga, alguna sustancia psicotrópica, y sufre un accidente, ya no lo van a considerar un accidente de trabajo, ¿ya? Por estar bajo los efectos de esto. Y así, bueno, estos otros que están aquí, por favor, estudiarlos, que también van a ser objeto de evaluación. Y bueno, pasando a lo que son algo muy importante de esta asignatura, que es lo que es el peligro y el riesgo. Aquí también importante estudiar el concepto de peligro, estudiar el concepto de riesgo, donde el peligro no es más que la fuente, la situación o el acto que puede ocasionar daño. Y el riesgo, que es la probabilidad ya de que un peligro se materialice, es decir, sea efectivo y genere un daño. Ahora, vamos a ver ejemplos de peligro y de riesgo, que van a ser también objetos de examen. Yo aquí también quisiera hacer algunas preguntas, ¿no? Para ustedes que me digan algunas situaciones de peligro, algunos riesgos, para ver si ustedes pueden diferenciar, si se acuerdan de esto. De todas formas, voy a repetirlo nuevamente. Aquí vemos, por ejemplo, el peligro. Ejemplos de peligro tenemos aquí, como ven en la imagen, tenemos máquina o operación. Es decir, la máquina en sí es un peligro ya. La situación en que estemos desempeñándonos, por ejemplo, trabajos que van a requerirse realizarse a 3 metros de altura. Ya una caída a ese nivel constituye un riesgo bastante alto. Entonces, el peligro que aquí en este caso es realizar ese trabajo a una determinada altura, ¿ya? En este caso, a 3 metros de altura. Y un acto es, por ejemplo, usar baldes como base de trabajo.
también es un peligro porque podemos caernos. Ese sería el riesgo ya. Entonces vamos a ver aquí el riesgo por cada uno de estos peligros. Por ejemplo, en el caso de la máquina de operación, que sería el peligro en sí, ¿qué riesgo tenemos? Que se nos atrape alguna parte del cuerpo en esa máquina, ¿cierto? Y nos cause un daño, una lesión. En el caso del peligro de trabajo que requieren realizarse a 3 metros de altura, ahí tenemos un riesgo de caída a distinto nivel, ¿ya? De esos 3 metros hacia el nivel del piso. Entonces, como podemos ver, en este caso, las consecuencias van a ser bastante graves por la altura también a la que estemos expuestos. Y en el caso de los baldes como base de trabajo, también hay riesgo de caída a distinto nivel, pero la consecuencia aquí realmente no es tan elevada en este caso, pero sigue siendo un accidente laboral. Incluso a veces no podemos menospreciar porque una caída, un mal golpe, por ejemplo, en la zona de la cabeza, pudiera hasta causarnos una muerte y nos caímos de un balde, ¿no? Eso depende también de las situaciones en que estemos presentes. Entonces, peligros, como pueden ver, son estos y los riesgos asociados a esos peligros son estos de acá. Como pueden ver, es la materialización de ese peligro. Es decir, caídas, golpes, atrapamiento, lesiones, quemaduras. Es decir, ya es la consecuencia en sí de la materialización de ese peligro. Por ejemplo, aquí le traigo otros ejemplos, ¿ya? Para que ustedes puedan estar más claros. Perdón un momentito. Ejemplos de peligro. El peligro, recuerden, es lo que ustedes ven, lo que está ahí presente, ¿ya? Por ejemplo, desnivel pronunciado en área con poca visibilidad. ¿Ya? Eso pudiera ser un peligro. Otro peligro, máquinas de corte sin guardas de seguridad. ¿Por qué? Porque al no tener la guarda de seguridad, podemos cortarnos, incluso hasta mutilarnos una parte del cuerpo. ¿Ya? Podemos perder alguna... En este caso ocurren muchos accidentes, por ejemplo, que pierden los dedos de las manos, las personas, incluso hasta la mano. El piso resbaladizo es otro peligro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el riesgo, por ejemplo, ahí? Las caídas, lesiones, fracturas. Entonces, el peligro es lo que usted está ahí, que representa, puede representar un daño para la persona. El riesgo, un ejemplo de riesgo que les pongo. Por ejemplo, está electrocución. Está, por ejemplo, choque con objetos en movimiento. Quemaduras por contacto eléctrico. Entonces, como ustedes pueden ver, es la consecuencia o la materialización de ese peligro que mencionamos anteriormente. Entonces, aquí quisiera detenerme para ver realmente si ustedes entendieron qué es el peligro, qué es el riesgo. En este caso, si tienen alguna duda con respecto a eso, por favor. Ingeniera, Dios bendiga. Agente 1 Naranjo le saluda. Muy buenas noches, estimado Naranjo. Díganme, ¿qué dificultad tiene? Si tiene alguna duda. Como poner ejemplo para que quede más entendible, no sé si me ayuda. Por ejemplo, yo no reviso mi vehículo, mi patrullero que voy a salir a laborar. Lo tomo de inmediato, eso se convierte en un peligro. Exactamente. Puedo tornarme en yo qué sé, por no reservar los neumáticos, chocarme, ya ese es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, neumáticos lisos, ¿ya? Ese sería el riesgo, porque ya una vez usted en carretera, si usted aplica los frenos y esos neumáticos, si fallan los frenos por estar lisa ese neumático, ya usted que va a tener un accidente, una lesión, fractura, que sería el riesgo en este caso. Entonces, por ejemplo, un peligro serían las neumáticos lisos, las llantas lisas. Pero involucra también el no frenos defectuosos. Exactamente. Ya, ingeniera, gracias. Una preguntita. Así como dice el compañero, que si hay dos neumáticos lisos, pero ¿qué sucede? Que hay un problema que manejamos dos
el mismo vehículo, uno en un turno y en otro en un turno. Cogió y debido a que no se percató, no me percaté del aceite, y se me fundió la máquina, o no me percaté de los frenos y tuve un accidente, ¿qué tipo de riesgo es? A ver, recuerden que aquí es el peligro y el riesgo, ¿ya? El peligro en este caso, a ver, específicamente, dígame así sin pena. ¿Cuál usted cree que sería el peligro para usted en este caso? Que usted me explica que tienen 2 turnos, cualquiera, que usted se le venga a la mente ahorita. ¿Qué peligro usted para puede? Mí el peligro sería no haber tomado la debida precaución, porque tenía que revisar yo, pero por confiarme el otro compañero, pasó lo que tenía que pasar. Ya, a ver, el riesgo, recuerde que puede ser, a ver, no confundamos peligro con riesgo. El riesgo es el accidente que usted puede tener en la vía, ¿cierto? Producto de lo que usted me está diciendo. Pero el peligro en sí es el vehículo, ¿cierto? Es el vehículo en este caso. Que el vehículo, por ejemplo, tenga frenos defectuosos, o que no se le haya realizado el mantenimiento, o tal vez que usted esté conduciendo más de, no sé, más de 10 horas seguidas. Eso es un peligro, ¿cierto? Porque usted se va a cansar, usted ya no va a tener la misma habilidad al volante, al conducir, usted va a estar cansado, puede tener sueño y por ende puede sufrir el accidente, que el accidente ya es el riesgo, ¿ya? Que puede ser hasta la muerte, golpe, fractura, entre otras cosas. ¿Sí me entienden? Ya. Sí, lo entendí. El peligro es eso que está ahí. Suceder. El peligro es usted conducir tantas horas seguidas y que eso propicie un accidente. Que haya, por ejemplo, aceite derramado en la vía y usted vaya conduciendo y haya un accidente. Entendí. El peligro es lo que está ahí. Por ejemplo, algo sencillo que pudiera ponerle, no sé, vamos subiendo en la escalera, ¿ya? Y la escalera tiene un peldaño roto. El peligro es escalera con peldaño roto. Ese es el peligro. El riesgo es que usted se caiga, que usted se fracture una pierna, un brazo. En el caso de los vehículos, que usted choque contra otro vehículo, ese es el riesgo. Ya, muchísimas gracias. De nada. Otro estudiante que tenga duda entre lo que es un peligro, lo que es un riesgo. Porque esto va a ser objeto de examen, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber distinguir entre lo que es un peligro y entre lo que es un riesgo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Licenciada, le molesto nuevamente. Yo llegué un poquito atrasado, le pido 1000 disculpas. Este material que está aquí va a estar en la página porque creo que es nuevo. No está a momento. Sí, yo les puse, para esta presentación específica, les puse estos ejemplos para que ustedes tuvieran otra idea, aparte de los que están en la diapositiva anterior, estos de aquí, ¿ya? De ejemplos de peligro. Les puse estos otros también para que ustedes tuvieran como otra idea, ¿ya? Y supieran la diferencia entre peligro y riesgo. Ya, pero este material va a ser descargado aquí mismo para posterior bajarlo. Sí, al finalizar de la clase, yo voy a subir esta presentación para que ustedes puedan estudiar por aquí para darle examen, ¿sí? Ya, Alison, gracias. Ya, otra persona que tenga duda de lo que es un peligro, lo que es un riesgo. Por ejemplo, vamos caminando y hay un hueco o vamos en el vehículo y hay un hueco en la vía. Ese hueco en la vía es un peligro. ¿Sí? Julio, dígame. Sí. ¿Qué tiempo más vamos a demorar aquí en esta tutoría? Ya casi estamos terminando. Nos paramos principalmente en esta parte porque sí se les van a preguntar ejemplos así como usted puede ver en la presentación que pudiera ser, digo yo, difícil para ustedes responder. Entonces por eso nos detuvimos más aquí. Pero sí, ya vamos. A trabajar ahí. Tiene que trabajar. Ya. ¿Y en qué tiempo tiene que ausentarse?
Bueno, yo tengo que entrar a las 8 de la noche, pero me dio chance hasta las 8:30 para llegar a... Ah, ya. Bueno, rapidito vamos también. Ya, pero bueno, nos detuvimos aquí para que ustedes pudieran poder discernir, es decir, separar entre lo que es un peligro y un riesgo. Ya, entonces, bueno, ya saben, aquí están los ejemplos. El peligro, nuevamente les digo, es lo que está ahí presente, que puede generar un daño, una lesión, un choque, un volcamiento en la vía, un atropellamiento, esas cosas, ¿ya? Ese es el riesgo. El peligro es el hueco, el aceite derramado en la vía, las máquinas sin una seguridad, sin una protección, eso sería. A ver, continuemos entonces. Para gestionar los riesgos, es decir, poder eliminar esos peligros, poder eliminar esos riesgos, hay varias medidas que pudiéramos tomar. Y hay una cierta jerarquía, un cierto orden que pudiéramos a la hora de tomar medidas. Ya, por ejemplo, eliminar el peligro del riesgo. Esa es la primera medida que se debe tomar. Ya, la segunda medida, sustituir lo más peligroso por lo menos peligroso. Esa es otra medida que pudiéramos tomar. Controles de ingeniería. Aquí controles de ingeniería, por ejemplo, como pueden ver aquí en esta presentación, tenemos, por ejemplo, habíamos cogido como peligro tiburones en el agua, ya, pudiéramos poner barrotes, unas cercas que separen esos animales de nosotros. Es un ejemplo que le pongo. En el caso, por ejemplo, de una fábrica, que hay un equipo que emita mucho ruido, pudiéramos ponerle una cobertura, algo que evite que ese ruido nos pueda afectar muy negativamente a nosotros. Eso es un control de ingeniería, ¿ya? Solo les menciono así para que ustedes sepan qué significa cada uno de ellos. Estas son las medidas más fuertes, las más efectivas, por decirlo así, a la hora de eliminar un peligro y reducir los riesgos, ¿ya? Eliminar, sustituir y los controles de ingeniería. Ahora, las medidas menos efectivas, pero que no tampoco dejan de ser medidas que se puedan tomar, tenemos, por ejemplo, lo que es la señalización, las advertencias, los controles administrativos. En este caso puede ser, por ejemplo, mejoran los procedimientos de trabajo, las capacitaciones que se hacen en las empresas y finalmente los equipos de protección personal. Esta es la última medida que se debe tomar para disminuir los peligros o los riesgos, ¿ya? El equipo de protección personal no va a evitar que nos caiga, por ejemplo, una construcción, bloque en la cabeza. Lo que va a disminuir es que la consecuencia del daño no sea la misma que si no tuviéramos el casco, ¿cierto? En una construcción. Entonces, tomar primeramente, eliminar el peligro o el riesgo, sustituirlo, controles de ingeniería, la señalización, capacitaciones y equipo de protección personal por último. Este orden también se les va a preguntar en el examen, ¿ya? Este orden que aparece aquí, empezando por la eliminación, sustitución y así consecutivamente. A ver, pasemos a los factores de riesgo, ¿ya? Hay factores de riesgo que están presentes. Son los factores de riesgo físico, los mecánicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos y químicos. De esta parte es importante que sepan esta clasificación, ya que se les va a preguntar también en el examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Escoja dentro de estos ítems, por ejemplo, cuáles son factores de riesgo. Y ahí se les va a poner, ¿cierto? Estos que están aquí. Ustedes tienen que coger uno de estos, de los que están aquí. A ver, pasamos a la siguiente. Aquí esta clasificación de los factores de riesgo, realmente esto los pongo de conocimiento para ustedes. Vamos a pasarlo rápidamente. Recuerden que aquí en este caso vamos a preguntar simplemente la clasificación de estos factores de riesgo, ¿ya? Vamos a pasar rapidito, pues realmente ustedes vieron esto. Y entremos finalmente al tema final, que es el plan de seguridad industrial. Un plan mínimo que hay en las empresas que debemos tener, ¿ya? Ahora, ¿qué componente
deben integrar ese plan. La política, los objetivos, es decir, todos estos aspectos que están aquí, ¿ya? La prevención de los riesgos de la población vulnerable, pero yo solo les voy a poner aquí en la presentación los que específicamente se les van a evaluar. Entonces vamos a pasar a lo que sería ya las preguntas exactamente de esta parte. Si tengan en cuenta estos componentes, estudienselo y vamos a pasar entonces a, por ejemplo, la política. Aquí en la política, ¿qué preguntas se le pueden hacer? Por ejemplo, ¿qué contenido debe tener la política? Debe ser, por ejemplo, debe tener objeto social de la organización, debe tener presente, perdón. Debe ser un compromiso de la gestión de riesgo, debe ser un compromiso de la promoción de la cultura de seguridad, un compromiso de mejora continua, el compromiso del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de seguridad. Entonces, esas preguntas se les pueden hacer, ¿cierto? Pasemos al objetivo. Máster, una pregunta, por favor. Sí, dígame. Política SST, el significado, por favor. Política de seguridad y salud al trabajo, o como se llama la asignatura, seguridad ocupacional industrial. Ya usted me dice eso también, puedo hacer una mejora a esta presentación en ese caso para que no le sea de confusión a ustedes. Listo, entonces política de seguridad ocupacional industrial. Sería bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pero en la diapositiva le va a cambiar el seguridad, salud al trabajador. La sigla, voy a cambiarle SST. Sí, le voy a cambiar y le voy a poner el nombre completo. Sí, excelente. Sí, pero también en las preguntas del cuestionario para rendir el examen también debería de hacer esa modificación, porque en las preguntas sale con esa sigla. Sale esta sigla, ya, correcto. Así entonces es. vamos a hacer entonces la rectificación, correcto. Gracias por... Muchas gracias. Ya, listo. Perfecto. Bueno, ustedes saben entonces ya que lo que se les va a preguntar es el contenido de lo que debe tener esa política de seguridad ocupacional industrial o seguridad y salud en el trabajo, como se le llama. ¿Qué debe tener esa política de nuestra empresa? Ahora, sigamos con los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, seguridad ocupacional industrial. Objetivos que debe tener la empresa para poder cumplirlos, para poder tener una mejora en materia de seguridad, ¿cierto? Máster, no se ve. No se ve la pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir porque realmente sí estoy compartiendo y voy a volver a compartir. Ahí me indican, por favor, si ya pueden verle. No. A ver, ¿ahorita? Ahí sí. Ya, correcto, perfecto. Bueno, seguimos entonces. A ver. Los objetivos de que debe tener una empresa en materia de seguridad ocupacional industrial. ¿Y qué lineamientos deben tener estos objetivos que debe cumplir la empresa? Debe ponerse, es decir, poder medirse mediante indicadores estos objetivos. ¿Ya? Deben divulgarse en toda la organización y entenderse por todas las personas de la organización y partes interesadas también. Deben asignarse recursos, tanto materiales, financieros, los que sean necesarios para poder cumplir esos objetivos en materia de seguridad. Debe asignarse un responsable para que esos objetivos se puedan cumplir y todas las acciones que se hayan planificado para que se cumplan estos. Y debe suponer también una mejora importante en materia de seguridad. Estos lineamientos también se les van a preguntar en el examen, ¿ya? A ver, pasemos entonces ahorita a lo que sería ya la metodología de evaluación de los riesgos en este plan de seguridad. Aquí básicamente, ¿qué se les puede preguntar? A ver, sería el orden de esta metodología. Es decir, empezamos por una clasificación de las actividades de trabajo, luego una identificación de los peligros, lo que mencionamos antes, factores de riesgo. Luego hacemos un análisis de los riesgos. Posteriormente estimamos y valoramos esos riesgos, si es alto, bajo, medio. El plan de control de riesgo, el plan de medidas.
y la medición, el seguimiento y el control que debemos hacer a esos planes de control de riesgo, planes de medida. ¿Ya? Entonces aquí, estudiarse ya el orden que debe seguir esta metodología que estudiamos, que no me voy a detener básicamente en una explicación porque ya nos extenderíamos mucho y realmente va a ser en vano porque realmente el objeto de la evaluación va a ser dominar estas actividades que componen esta metodología y su orden. Empezando por clasificación y terminando por medición, seguimiento y control. ¿Ya? Ahora, otro componente de ese plan de seguridad es la señalización. Señalización que tenemos en nuestras empresas, por ejemplo. Señalización de seguridad, por ejemplo, donde hay extintores, no sé si se han fijado que hay señalética de que hay un extintor ahí o que hay riesgo eléctrico. Entonces, la señalización también es muy importante en materia de seguridad. Pasemos entonces a otro componente que son los equipos de protección. Aquí muy importante, recuerden que los equipos de protección pueden ser personal, como aparece aquí en la imagen, tanto para cabeza, para ojo, para pies, para manos, como colectivos, es decir, para varias personas. ¿Ya? Recuerden eso bien, que también va a ser objeto de examen. Los equipos de protección se clasifican en personales y colectivos. ¿Ya? Como pudieron ver en la imagen anterior, personal es para cada individuo y colectivo para un grupo de trabajadores. Aquí vemos, por ejemplo, trabajadores que al parecer están trabajando en altura, a una cierta altura, donde están conectadas sus arneses a una línea de vida que pueden ver aquí. Tenemos barreras de contención para que los trabajadores no caigan de una altura, entre otros, ¿ya? Y bueno, finalmente pasemos a los comités de seguridad, que también va a ser objeto de evaluación. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo se conforma un comité de seguridad? Es decir, en toda empresa, en todo centro de trabajo en que laboren más de 15 trabajadores, debemos organizar ya un comité de seguridad e higiene del trabajo. Es importante este dato, que ustedes sepan porque también va a ser objeto de examen. Yo les puedo preguntar, por ejemplo, si para conformar un comité de seguridad tienen que trabajar menos de 10 trabajadores. ¿Ya? Entonces, efectivamente no, porque tienen que ser más de 15 trabajadores. Entonces, eso tienen que estudiarlo bien porque puede confundirlos ustedes a la hora de responder. O que yo les pregunte que sean menos de 15. No, ¿verdad? Tienen que ser más de 15 trabajadores. 16, 17, 18, a partir de ahí. Ya, seguimos entonces. Integrado en forma paritaria, sí, por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores, de nuestros jefes, ¿ya? De los dueños de la empresa. Ahora, ¿quiénes van a poder designar dentro de esos miembros, dentro de 3 representantes de los trabajadores y 3 de los empleadores? Vamos a designar a un presidente y a un secretario, quienes van a durar 1 año en las funciones y que pueden ser reelegidos por el mismo comité ya indefinidamente. Es decir, podemos año tras año volverlos a reelegir si cumplen correctamente sus funciones. Ahora, algo también importante, si el presidente va a representar al empleador, el secretario va a representar a los trabajadores, o al contrario, ¿ya? Si en este caso el presidente va a representar a los trabajadores, el secretario va a representar al empleador, ya, al jefe de la empresa, los representantes de la empresa. Seguimos. Otra cosa también muy importante. Cuando las empresas tienen sucursales o tienen otros centros de trabajo, vamos a conformar subcomités de seguridad e higiene del trabajo, aparte de un comité, cuando superemos la cifra de los 10 trabajadores. Por ejemplo, tenemos la matriz, y en esa matriz tenemos conformado un comité, ¿ya? Y tenemos una sucursal o tenemos otro centro de trabajo que pertenece a esa matriz, donde hay más de 10 trabajadores, ahí vamos a conformar un subcomité de seguridad. Si no supera los 10 trabajadores, no es necesario
conformar un subcomité. Entonces es importante que ustedes sepan esto. Ahora, para ser miembros del comité, ¿qué se requiere? Por supuesto, trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de seguridad y higiene industrial. No es necesario tener conocimientos especializados. Con conocimientos básicos se puede conformar, es decir, ser miembro de ese comité de seguridad. Ahora, en el caso de los titulares del servicio médico de la empresa y el departamento de seguridad o el técnico de seguridad que hay en la empresa, van a poder ser integrantes del comité, pero actuando con voz y sin voto. ¿Qué significa esto? Que pueden dar mejoras, pueden hacer sugerencias, pero si el comité no lo aprueba, no se toma como un acuerdo, por ejemplo, de ese comité. Seguimos. El comité va a sesionar ordinariamente cada mes, es decir, mensualmente, y extraordinariamente cuando ocurriera algún accidente, por supuesto grave, o a criterio del presidente de ese comité, o a petición de la mayoría de los miembros del comité. Y finalmente tenemos las funciones del comité. Las funciones del comité, básicamente se crea este comité y sus funciones son promover toda la observancia de las disposiciones en materia de prevención de riesgos profesionales, analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad y higiene de la empresa, en caso que tengamos, o el plan mínimo de seguridad, hacer reformas al mismo, realizar la inspección general de edificios, de las instalaciones, de los equipos, los vehículos que tengamos en la empresa y adoptar las medidas preventivas necesarias. Y conocer los resultados de las investigaciones, por ejemplo, en casos que se realicen por parte de organismos especializados, por ejemplo, sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. Así como hacer sesiones mensuales en caso de no existir subcomité en los diferentes centros de trabajo y mensualmente en caso de tenerlos. También cooperar y realizar campañas de prevención de riesgo, procurar que todos los trabajadores reciban una capacitación adecuada, una formación adecuada en materia de seguridad, analizar también las condiciones de trabajo de la empresa, solicitar a los jefes, a los directivos, la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Es decir, ustedes tienen esa responsabilidad en este caso de exigir, y es su deber también, y su derecho de exigir condiciones de trabajo. Y vigilar el cumplimiento de lo que es el reglamento de seguridad interno de la organización o este plan mínimo que habíamos mencionado de seguridad de la empresa. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Entonces, por favor, muchas gracias por la atención. Ya vamos a, si hay alguna duda, alguna pregunta, como les dije al inicio de la clase, ahorita voy a subir la presentación a la plataforma. Ahí pueden descargarla y poderla estudiar ya. Disculpe, una consulta más, máster. Se le hizo una pregunta a usted para saber cuándo está habilitada la plataforma para hacer el examen y qué día, o sea, qué fecha. Listo, ahorita voy a revisarle. Deje de compartir pantalla porque voy a revisar ahorita esto en la plataforma. Del 17 de abril al 30 de abril está en la plataforma. Sí, correcto. Sí. Esa es la fecha. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ya saben, del 17 al 30 se mantiene hasta el momento. Por favor, estudien la presentación. Yo la voy a subir ahorita. Así que la voy a subir al inicio de la unidad número 1. Ahí van a poder encontrarla, ¿ya? Se va a llamar clase complementaria explicativa. Con ese nombre pueden identificarla. Ok, Miss, muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Dios bendiga a todos. Ya, suerte. ¿Alguna otra duda por parte de algún estudiante? No sé, con respecto a los contenidos, ¿todo bien? Para entonces finalizar ya la clase del día de hoy.
Sí. El chat, revise su chat, Master, por favor. Ya. Listo. Emanuel debe escribirme a mi número telefónico. Para el caso de la pregunta que me hace directamente. Porque en el chat salen todas las preguntas, ¿ya? Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes por su tiempo. Estudien la presentación, ya saben, pueden encontrarla al inicio de la unidad número 1 con el nombre de clase complementaria explicativa. Descárguenla, tengan la mano, estudienla, por favor, para que puedan salir bien. Solo en la unidad número 1 va a aparecer todo lo que estudiamos ahorita, ¿verdad? Solo en la unidad número 1. Muchas gracias, ingeniera. Arriba en la unidad número 1, debajo del título de la unidad número 1, voy a subir esa presentación. Descárguenla, por favor, y estudienla. Si algún estudiante tiene la dificultad de poder descargarla, me escriben a mi WhatsApp. Aquí les voy a dejar mi número en el chat. Ya, el número, ese es para caso de que tengan alguna dificultad a la hora de descargar la presentación, ¿ya? O que no puedan tenerla de alguna forma. Me envían un mensajito al WhatsApp y yo les envío, ¿ya? No hay problema. Para el caso de los estudiantes que no puedan tener la presentación. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, más preguntas, podemos terminar entonces ya la clase del día de hoy. Mi nombre es Pregunta Maidel. suave, nomás Alice, pregunta suave, ¿verdad? Dios bendiga, cuídense. No se preocupen, si estudian por la Una pregunta, presentación, no ingeniera. van a tener preguntas, no van a tener dudas, perdón. Sí. ¿Quién me habla, Álvaro? No. Buenas. Ya. A ver, ¿quién en este caso está haciendo la pregunta? Muy buenas, ingeniera. Le saluda Byron Cuadra. A ver, Porque la Byron, dígame. pregunta, quería saber si las preguntas van a tomar las anteriores las mismas o van a variar en este segundo intento. En este segundo intento, ustedes tienen que estudiarse esta presentación que yo voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Para que ustedes, O sea, va a de variar una las forma preguntas. más concreta, tengan los contenidos que se van a evaluar. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Listo? ¿Alguna otra Gracias, duda? ¿Alguna otra gracias, pregunta? Master, gracias. De nada. Una preguntita, Ah, disculpe, es que cierto, se me amable. fue la señal del, compañero. del internet. Perdón, ¿quién me está hablando? Disculpe, Osvaldo Romero, es que se me fue la señal del internet. Se le fue. Me preguntaba si cuándo mismo son los exámenes. No, se me Sí. fue un rato el internet. No le escuché algunas cosas. Ya. A ver, Osvaldo, mire, del 17 al 30 va a ser el examen. ¿Usted sí maneja bien la plataforma? La manejo ahí más o menos. Ya, me preocupa, no sé, que algunos no puedan obtener la presentación para poder estudiar. Aquí en el chat puse mi número, de todas formas lo voy a mencionar ahora verbalmente. Anoten, por favor, en el caso de los estudiantes que tengan alguna dificultad con la plataforma, mi número es 09 87 87 87 51 no entendí. 87 51 28 51 sí 28 36 28 13 no 36 6 sí 3 y 6 ya. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Maidel. Ya.
Ya, usted me envía un mensajito de WhatsApp y yo le enviaría la presentación si usted tiene alguna dificultad para poder descargarla de la presentación, de la plataforma, perdón. Muchas gracias, Inés. Ya se puede salir. Ya, sí. Ya, ok, El que ok. desee puede salir ya de la clase. Disculpe, mejor por interno le preguntan. Sí, ¿Me por puede repetir interno, su por favor. número? A ver, mi número es 0987-512836. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, por favor indíquenme si ya no tienen más dudas, más preguntas, para poder finalizar entonces la clase del día de hoy. Nada más, Licen, bendiciones, cuídense mucho. Dios bendiga a todos. Igualmente, cuídense mucho y bueno, suerte en el examen. Ya saben, pueden, si tienen dificultad con la plataforma, envíenme un mensaje al WhatsApp y yo sin ningún problema les estaría enviando la presentación que vimos el día de hoy. Bueno, pasen bien, cuídense mucho y bueno, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Gracias a ustedes por su tiempo.